Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Abran la Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 23. Vamos a leer solo un versículo. Amén. 23, capítulo 23, versículo 29. Con cuidado. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Ya encontraron? Si ya encontraron, pueden levantar la cabecita y me miran, yo les digo algo. Amén. Todos somos conscientes de lo que se está viviendo en el mundo. Amén. El mundo está bajo los juicios de Dios. ¿Me oyeron eso? Dios está emitiendo sus juicios destinados, profetizados para estos últimos tiempos. La gente de la calle no entiende eso. La gente no conoce lo que está pasando, no sabe por qué, qué sé yo. Opinan muchas cosas, esperan muchas cosas. ¿Entienden? Nosotros sabemos. El mundo hace planes y programas para mejorar, por ejemplo, el cambio climático, y la ciencia médica está haciendo muchas cosas para mejorar y para prolongar el promedio de vida de las personas. Se cree, tienen planeado que para 2030 o 2030 y pico el hombre logrará vivir 130, 150 años. ¿Entienden? Y con el cambio climático pues piensan no sé cuántas cosas. Y si aquí no se puede, entonces quieren ir a poblar Marte, quieren ir a vivir Marte, van a vender allá apartamentos baratos para que se preparen. ¿Oyeron? Bueno, los de la calle no entienden nada de lo que está pasando. Nosotros ya sabemos que esto está destinado al fin, de que esto pronto va a acabar. Amén. Y de que el impío irá de mal en peor, engañando y siendo engañado, dice la palabra. Ahora, el problema es, hermanos, que hay mucha gente en la calle que no sabe eso, pero también hay gente aquí que no sabe. Y uno les enseña y les enseña y les enseña y no entienden. Y siguen en las mismas, pensando en las cosas de la tierra, con la cabeza mirando a ver qué logran alcanzar, qué logran tener y aferrados a la vida de esta tierra. Entonces nos toca como predicadores estar diciendo, por favor, levante la cabeza. Y eso mismo dijo Jesús. Jesús dijo, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, erguíos y levantad vuestra cabeza. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Amén. Entonces Dios nos está advirtiendo y el Señor Jesucristo con vehemencia. El domingo pasado creo fue, les hablaba de las continuas veces que Él habló, utilizó la frase velad y orad en diferentes formas. Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de estar, de soportar todas estas cosas y estar en pie delante del Cordero. Bueno, y sigue una cantidad de veces que él utiliza la palabra velad y orar. Nos invita a estar despiertos. Velad es estar despiertos y orar. Pero el pueblo no entiende. El pueblo está muy, hermanos, aletargado, mucho sueño. ¿Ya? Bueno, y lo peor es que el pueblo no echa mano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, es decir, consácrate en esto, concéntrate en esto, echa mano de la vida eterna, concéntrate en eso, en las cosas espirituales, en tu eternidad, en el futuro de tu alma, concéntrate en eso.
Tu futuro no es la carrera de la universidad, no es el negocio que vas a montar, no, tu futuro es la eternidad. ¿Entendido? Es la eternidad. Entonces, echa mano de la vida eterna, dice el apóstol a Timoteo. ¿De acuerdo, amados? Y en esas vivo yo enseñándoles a ustedes, enseñándoles, por favor, cuiden esto, por favor, haga esto, por favor, deje de hacer esto. ¿Por qué? Porque su venida está cerca y porque tenemos que estar preparados. Amén, amados. Cuando les digo que echen mano de la vida eterna, eso implica utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado. La oración, la vida del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. La iglesia, porque la iglesia tiene una alta incidencia en tu preparación. Si tú te sales de aquí, no creas que vas a poder ir con el Señor. Debes estar quieto, el enemigo te va a querer sacar y te va a meter mentiras, te va a meter miles de cosas, vas a ver errores, vas a ver y te van a querer desanimar, pero tienes que permanecer. ¿No dicen amén? Pero otro recurso que Dios nos ha dado muy poderoso es la palabra de Dios. ¿La qué? Hermanos, si es lo que más atropellamos, la palabra de Dios. A veces hasta jugamos con ella. Usamos versículos para hacer chistes. Usamos versículos para cantarle la verdad al otro. Utilizamos la palabra de Dios para tantas cosas indebidas. Y usted no sabe lo que es la palabra de Dios. Y hoy quisiera, en mi limitación, quisiera lo poco que entiendo, tratar. Porque no es solamente lo que entiendo, porque puedo entender mucho de la palabra de Dios, pero a veces no es tan fácil. ¿Ya? El apóstol Pablo decía, muchas cosas quiero enseñaros, pero no es fácil, empezando porque ustedes no son capaces de soportar, les decía a sus destinatarios. Yo quiero hablarles hoy de la palabra de Dios. ¿Quieren escuchar eso? Bueno, les dije que abrieran en Jeremías 23, 29. Amén. 23, 29. Leo pues. Dice Jeremías, dice Dios a través del profeta, dice Dios: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. ¿Lo repetimos todos? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. Amén. Bueno, entonces, mis amados, vamos a ver que Dios nos dejó su palabra. Yo siempre les he dicho, la Biblia utiliza muchos símiles para representar qué es la palabra de Dios. El rey David dijo que era como una lámpara a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. El apóstol Pablo dijo que era como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Amén. Aquí Jesús o Dios el Padre está diciendo que es como fuego y que es como un martillo que quebranta la roca. Lo importante es darnos cuenta o saber que Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. Y en la época en que Dios lo hacía, lo hizo a través de muchas personas. Lo hizo a través de profetas, a través de reyes, a través de sacerdotes. Amén. Y ahora nos ha dejado la palabra escrita, toda. Todo lo que Moisés enseñó, todo lo que los profetas dijeron, todo lo que sucedió, los reyes como David, Salomón, nos dejaron escritos. Amén. Y de una manera inspirada, de una manera divinamente inspirada, quedó aquí la palabra. Y la tenemos en un libro. Pero ese libro vino a formar parte de tu biblioteca. Y tú la tienes como un libro cualquiera. ¿Entendido? Déjenme contarles una fábula para que tengamos más o menos la idea de la actitud nuestra hacia la palabra. Escuchen esta fábula. Dicen que una vez salió una arañita toda trasnochada, toda vuelta una araña, y salió a caminar a ver si se cambiaba de ambiente, y cuando ¡pum!, se encontró con una araña amiga.
que vivía en la casa de enseguida. Y, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo, no, mi hija más trasnochada y más horrible y cansada. ¿Y por qué? Dice, porque armo mi red, ¿cómo se llama eso? Mi telaraña, armo mi telaraña y vienen esos muchachos y viene la mamá y viene el papá y todos me la desbaratan. Entonces vivo armándola de nuevo y cansada y no duermo y tal cosa. Dice, ¿cómo así? Porque no, esos muchachos a toda hora ahí dañan y todo. Entonces le dice, ¿y dónde la tenés? ¿Dónde la armás? ¿Dónde la armás? ¿Por qué no la armás en la biblioteca? Le dice, pues ahí la tengo, ahí la armo todas las veces. En la biblioteca y te la dañas, sí. ¿Y en qué parte de la biblioteca? Bueno, donde están las novelas, donde están los libros de Harry Potter, donde están no sé qué, los cuentos, toda esta cosa. Ah, no, mi hija, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Siempre ahí va a encontrar las personas que van a venir a sacar y te van a dañar la casa. No la armes ahí. Entonces, ¿dónde? Dice, en la misma biblioteca, pero ármala donde ponen la Biblia. Ahí nadie molesta. Ahí nadie coge eso. Ahí tu casa va a durar. ¿Quedó claro? Bueno, ilustraciones como esa hay por montones. Como el caso de la viejita que no había vuelto a la iglesia, el pastor la fue a visitar. ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, porque ha estado enferma, abatido, muchos problemas, ay, hermana, y al menos se ha estado alimentando con la palabra. Y dice, no, pues peor, porque ¿cómo le parece que se me perdieron las gafas? ¿Cómo así? Entonces tráigame la Biblia, yo se la leo. Y fue y trajo la Biblia, la abrió, ahí dentro estaban las gafas. Y así les puedo seguir mostrando ilustraciones que hay sobre la conducta y la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. Amén. Y no sabemos qué es la palabra de Dios. Así está escrita en un libro, conformada como un libro, contiene no. Es. La Biblia no tiene la palabra, es la palabra de Dios. ¿Me oyeron eso? Es la palabra de Dios. Entonces, mis amados, tenemos que tener sumo respeto, mucho cuidado, y tenemos que tenerla en alta estima. Como buscamos los frijolitos cada día, tenemos que buscar la palabra de Dios para alimentar el alma. Él es el pan de vida eterna para nuestra alma y nuestro espíritu. Amén, amados. Dios siempre ha hablado para manifestar su gloria, su poder, para producir temor y para presentar todos los preceptos de su soberana voluntad en la tierra y en la vida de los hombres. El hombre siempre ha rechazado la palabra de Dios y ha adoptado la misma palabra del hombre. Y como dijo el apóstol Pablo, el hombre ha cambiado la verdad por la mentira, la verdad de Dios por la mentira. Dios habló en la antigüedad por medio de profetas, reyes, sacerdotes. Finalmente nos habló por medio de su Hijo. No olviden que su Hijo nos dejó o nos trajo el evangelio del nuevo pacto, el evangelio del reino. Y nos dejó toda la palabra inspirada, escrita para nuestra amonestación. Su palabra escrita es superior a cualquier libro de los hombres o a cualquier libro en la tierra. Ella misma, la palabra de Dios nos aporta evidencias de su veracidad, de su origen divino. La misma Biblia nos muestra que es un libro con un contenido superior a cualquier libro de la tierra. ¿Entendido? Y aunque mi tiempo no es mucho y no vengo a dar una clase sobre, ¿qué dijera yo?, apologética de la Biblia, quisiera decirles que una de las grandes pruebas, una de las grandes evidencias de que es la palabra de Dios, es la propia supervivencia de la Biblia. Dios dijo, primero se acabará el cielo, primero se acabará la tierra, pero mi palabra no acabará. Amén. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos,
tenemos que tener en cuenta qué es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado, su palabra escrita. Amén. Y la palabra, como ya les dije, primeramente tiene que producir en nosotros milagros de cambio, milagros de transformación, porque Dios nos rescató del mundo de tinieblas donde estábamos engañados, tinieblas, engañados, confundidos, y nos trajo al reino de la luz, claridad, entendimiento, verdad. Amén. Entonces tenemos que vivir en esa verdad, en esa luz, estar en la luz del Señor. Amén, amados. Bueno. Entonces es superior a cualquier libro de la tierra y de los hombres. Ella misma nos apropia evidencias de su origen divino y de su poder sobrenatural. Entonces veamos algunos rasgos de esa palabra maravillosa que vino de la boca de Dios, que vino del corazón de Dios y que vino de la mente de Dios. Amén. ¿Estamos dispuestos? Vamos al menos a ver 3 rasgos bien grandes e importantes de lo que es la palabra de Dios, para mostrarte que vino del cielo, que no la escribió aquí, aunque la escribieron hombres, pero vino divinamente inspirada por el Espíritu Santo. ¿Está claro, amados? Bueno, primer punto, la palabra de Dios es inerrante y veraz. La palabra de Dios es inerrante y veraz. Inerrante, es decir, no tiene errores, no tiene contrariedad o contradicciones, no tiene, ¿qué dice ahí? Siendo producto de una mentalidad divina, no está sujeta a errores ni a imperfecciones, no tiene contradicciones y es perfecta en todo su contenido. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Amén. Entonces, usted tiene que, como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Si usted lee un libro, por ejemplo, de estos escritores que hablan de superación humana, que te están dando consejos para afrontar la vida, para emprender cosas, tú vas a ver hasta dónde es posible, hasta dónde es verdad lo que él cuenta, hasta dónde tal. Con la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es precisa. Y lo que dice es verdad. Y lo que dice se puede lograr. Amén. Entonces, en Cristo Jesús y en el poder de Dios podemos alcanzar todas las cosas para la gloria del Señor. Por la palabra. ¿De acuerdo? Entonces es inerrante, no tiene errores, no tiene equivocaciones, no tiene contradicciones. Estamos seguros, dice el apóstol, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Gloria al nombre del Señor, amén. Dice, siendo producto de una mentalidad divina, se ha cumplido con exactitud y puntualidad, demostrando que Dios no miente. ¿Demostrando que qué? Que Dios es veraz, que Dios no miente y que todo lo que ha profetizado para el futuro también se cumplirá. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes, tienen que tener cuidado por lo que estamos viviendo los últimos tiempos y aferrarnos a la palabra, porque la palabra ya te empieza a guiar hacia el encuentro con nuestro Salvador. El Señor Jesucristo dijo, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿Y ya comenzaron a suceder todas esas cosas o no? Claro que sí. Entonces tiene que agarrarse de la palabra para ver qué más, qué instrucciones te da Dios, qué tienes que hacer, cómo tienes que conducirte. Tienes que coger la palabra. De lo contrario va a venir el Señor y te va a sorprender como las 5 vírgenes insensatas. ¿Está claro? Tienes que tener confianza en la palabra y saber que es un libro que aunque lo tocas, que aunque es físico y que aunque es hecho con materiales humanos y terrenales, contiene, ella es la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo que salió y que brotó de la boca del Señor. Amén, amados. Entonces la palabra de Dios es inerrante y veraz. Segundo punto, la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Siendo la palabra de Dios
del Dios omnipotente, siendo la palabra que salió de la boca del Dios omnipotente, tiene vida, tiene poder y es conocida o es presentada en la Biblia como el verbo de Dios, con el cual fueron creadas todas las cosas. Amén. En primer lugar quisiera hablarles de Isaías. Me gusta esos dos versículos que les voy a mencionar. Isaías capítulo 55, versículos 11 y 12 creo, o 10 al 11, 10 al 11. Dice, como desciende la lluvia del cielo y moja la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla y luego da pan al que come, al que siembra. Así es mi palabra, dice Dios, así es mi palabra que yo envío. No volverá a mí vacía, no volverá sin fruto, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene poder para producir lo que es el plan y el propósito de Dios por el cual la envió. Tú y yo somos el resultado de la palabra que Dios envió. Nos convertimos por la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios llegó a nuestro corazón y nos convertimos y salimos del reino de las tinieblas, del reino del engaño, de la mentira, y fuimos traídos al reino de la luz, traídos al reino de la luz y al reino de la verdad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis amados, de esta forma la palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que ella existió por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y dice el autor de los Hebreos, dice que entendemos que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, de modo que las cosas que ahora vemos fueron hechas de las cosas que no se veían, por el poder de la palabra de Dios. ¿Ya van viendo la naturaleza, la dimensión, la grandeza de la palabra de Dios? San Juan comienza su libro, su evangelio, diciendo: en el principio él, pues presenta a Jesucristo como la palabra de Dios. En el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan 1:1 al 5. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Entonces, la palabra de Dios, ahora en el nuevo pacto nos la presenta Dios como el Cristo encarnado, como el Hijo de Dios encarnado, el verbo que sale de la boca de Dios. ¿De acuerdo? El verbo, hermanos, que tiene atributos de una personalidad, una palabra poderosa, que oye, que entiende, que decide, que siente, con puros atributos de un ser, de una personalidad. El verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Entonces ella es poderosa para crear, ella es poderosa. Entonces, ¿saben una cosa? Todo lo que existe y desde la eternidad. Ahora, cuando se habla del universo, hay que depender de la cosmovisión que tú tengas. Es decir, yo ya les enseñé qué es cosmovisión. Es decir, la manera como tú ideas o entiendes el universo. Hay personas que creen que el universo es solamente lo que usted ve ahí arriba. No, el universo es algo inimaginable y está lleno de trillones y trillones y trillones de planetas, de cuerpos celestes. La Tierra es uno de los planetas más pequeños que Dios ha creado. ¿Entendido? Y hay trillones de esos cuerpos celestes en el universo. Y todo eso lo creó Dios. Entonces, de acuerdo a lo que usted entiende, esa cosmovisión, eso se llama cosmovisión, la concepción que usted tiene del universo, así usted podrá ver el poder de Dios a través de su gloriosa y bendita palabra. Amén. Por la palabra de Dios entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra. De modo que las cosas que ahora vemos fueron hechas de las cosas que no se veían. Bendito el nombre del Señor. Entonces, una palabra poderosísima.
¿Entendido? Con la palabra Dios creaba. Y dijo Dios, salió la palabra y dijo Dios, sea la luz. Aparecía la luz. Y así, todo el proceso creativo se hizo por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahorita que llegues a la casa, revisas a ver si la arañita que estaba afligida ya hizo la casa en la Biblia, al lado de tu Biblia, ¿de acuerdo? Van a revisar, porque como tienes esa Biblia ahí guardada y no la sacas para nada, pues algunos, no sé. De todas maneras reconozco que soy muy juzgón, pero bueno. Ay, Dios. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Siendo la palabra de Dios del Dios omnipotente, tiene vida y poder. Es el verbo de Dios con el cual fueron creados los cielos y la tierra. Amén. Hebreos 1:1 al 3 es el que les digo yo, que dice que entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Bien, dice el punto B: siendo la palabra de Dios, del Dios omnipotente, es viva y eficaz para convertir el alma de los hombres. El rey David dijo, creo, en el Salmo 19, la palabra de Dios es perfecta, aunque utiliza un sinónimo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén, que convierte el alma. Ella convierte al más duro y encarnizado pecador. Ella tiene poder para convertir a los hombres. Amén. La palabra de Dios ha sido enviada a los hombres, llamándoles, insistiéndoles. Dios ha usado su palabra para atraer a los hombres. Y de hecho usted encuentra en la palabra una cantidad de ofertas e invitaciones de Dios. ¿Ya? De manera figurada Dios te invita o invita a los hombres. Isaías 55 comienza diciendo, a todos los sedientos y a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid. ¿Ya? Invita a todo el mundo a disfrutar de la palabra de Dios. Y si usted sigue mirando el contexto, ahí fue donde leímos. ¿Ya? Ahí es donde dice que así es mi palabra que yo envío, traerá el fruto por el cual la envié. Está hablando de la palabra de Dios. Cuando nos invita a comer de la leche, a beber del vino, a comer de la miel, está hablando de la palabra, a deleitarnos en la palabra. Utiliza Dios algunas metáforas para representar lo deleitosa que se tiene que convertir la palabra de Dios en tu vida. ¿Entendido, amados? Lo deleitosa que se tiene, por eso habla de la miel. Y tu palabra me fue como miel a mi paladar, dice el profeta, bendito el nombre del Señor. Y así tiene que ser en tu vida. Debes amarla, debes buscarla, debes leerla día y noche, debes ponerla delante de tu camino. El apóstol Pablo dice que esta Biblia, que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Cuántos se miraron hoy al espejo? Levántenme la manito. El problema no es preguntar cuántos se miraron al espejo, sería mejor preguntar cuántas veces se mira al día usted en el espejo. Porque todos nos miramos al espejo todos los santos días, ¿o no? Y yo ya llevo hasta ahorita 3 veces que me he asomado al espejo. No me da pena, ¿saben por qué? Porque es que vamos en el carro y mi esposa dice, ay, abra ese vidrio, baje el vidrio. Entonces yo lo bajo por cortesía y ahí mismo comienza ese viento, me alborota esa cabeza. Entonces yo llego y me asomo en el espejo, me peino, me echo una peinadita y salgo porque estoy al frente, amén. Y no quiero que salga diciendo, ¿y quién predicó? Un pájaro loco ahí predicó. No quiero que usted salga diciendo así, ¿entiende? Entonces, ahorita que entré, lo primero que hice fue mirarme y echarme una peinadita. Entonces, mire que uno se mira al espejo con frecuencia. La Biblia dice que, el apóstol dice que la palabra de Dios es un espejo donde nos miramos, donde nos debemos mirar cada día a ver cómo estamos. Amén. Y hay que cotejar nuestra vida con la palabra, con lo que nos muestra el espejo. El espejo no nos dice mentiras.
¿Entendido? El espejo no nos dice mentiras. Entonces, ella es un espejo para nuestra vida. Y Dios la envió, no solamente para llamarnos. Otra invitación que hace, la hace Jesús. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y acuérdense la parábola que les prediqué hace poco, cuando el tema fue, el título del mensaje fue, que se llene mi casa. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Que se llene mi casa, porque mandó por los collados, por los caminos, por las veredas, y traigan todo lo que se encuentre, cojos, paralíticos, ciegos, sordos, todos pecadores, traigan todo, que se llene mi casa, dice el Señor. Amén. Y todas esas invitaciones las hace Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ella fue enviada por Dios para salvación. Amén. Para salvación y para sanidad. Dice la Biblia, envió su palabra y los sanó. Así dice la palabra del Señor. Bien, amados. Cuando ya hablamos, dice, siendo la palabra del Dios, siendo la palabra de Dios, del Dios omnipotente, tiene vida y poder para, como verbo de Dios, crear todas las cosas. Y siendo la palabra del Dios omnipotente es viva para convertir el alma de los hombres. En Hebreos 4:12 está diciendo la palabra. Dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. A través de la palabra Dios te llama. A través de la palabra Dios te invita, te exhorta. Y aquí está diciendo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Entendido? Lo mismo encontramos lo que dice Dios, lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos. Imagínense una espada de doble filo que entra, ¿no? Entra y pasa por la mente y discierne los pensamientos, entra por el corazón, aunque mente y corazón es el equivalente, el mismo equivalente, y dice que se va y contagia, contamina, o mejor afecta toda la vida del ser humano y llega hasta los tuétanos de los huesos, hasta las articulaciones. Amén. El poder de la palabra. Usted no puede estar aquí como un religioso, se lo digo casi todos los días, venir por costumbre religiosa, porque así le enseñaron, porque se cambió de iglesia, porque antes iba a la católica, ahora viene acá. No, usted tiene que estar aquí porque usted fue convertido y usted fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Y porque usted está viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Porque usted está viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Y textos de la Biblia para mostrarnos el poder que ella tiene para salvar a la humanidad. Por montones, por montones. Lástima que el tiempo no nos da. Pero usted debe saber hoy que fue la palabra la que te llegó y por lo cual estás aquí. Y que debes saber desde ese entonces haber cogido la palabra como una lámpara a tus pies. Eso dijo el rey David. La Biblia nos presenta un capítulo que es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, para hablar de la excelencia de la palabra de Dios, la excelencia, la grandeza, la magnificencia y magnitud de la palabra de Dios. Y para todas las edades. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y así sucesivamente nos presenta la Biblia como el atributo de Dios o como la parte de Dios que Él envía para nuestra salvación y para nuestra instrucción, para nuestra amonestación, para que nosotros nos conduzcamos dignamente delante del Señor. Amén. Si usted quiere conducirse de otra manera,
no va a acertar, no va a agradar a Dios. Por eso la palabra misma te está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo dice la palabra? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Están claros? Entonces es la palabra. La palabra tiene que producir en ti amor a Dios. La palabra de Dios tiene que producir en ti fe para caminar, para creer, para actuar, para hacer, para emprender. Amén. Y la palabra de Dios tiene que producir en ti temor para que nunca te desvíes ni a diestra ni a siniestra. ¿De acuerdo? Producir temor delante del Señor. Entonces ella tiene el poder, siendo la palabra del Dios omnipotente, tiene vida y poder. Es el verbo con el cual Dios, o con el cual fueron creados los cielos y la tierra. Siendo la palabra del Dios omnipotente, es viva y eficaz para convertir el alma de los hombres. Y ahí encontramos entonces los textos que nos hablan un poco acerca de cómo Dios ya nos llama a su palabra. No olviden que Dios envió su palabra con un propósito y no volverá a Dios vacía, traerá. Para nosotros como hombres, objetivo de Dios, que quiere Dios salvar y rescatar, la Biblia se nos presenta como una espada de doble filo que te puede cortar y arrancar para salvación o te puede cortar para juicio. La palabra te puede salvar o la palabra de Dios te puede condenar. ¿Está claro? Ustedes están tan mudos hoy que... ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! O asustados, una de dos. Entonces, señores, ¿de qué manera estamos tratando la palabra de Dios? ¿Ya? Tercero, y nos vamos. Tercero, la palabra de Dios es el veredicto final para juzgar a Satanás, a sus ángeles y a los perdidos. La palabra de Dios es el veredicto final para juzgar a Satanás, a los ángeles de Satanás, los ángeles que cayeron, y a todos los perdidos, desobedientes, incrédulos. ¿Entendido? Siendo la palabra del Dios justo, condenará a Satanás. Esto es justamente uno de los testimonios que el Espíritu Santo está dando por el mundo, que el enemigo ya ha sido juzgado. ¿Han leído eso? Jesús lo dijo. Cuando Él venga, el Consolador que nos prometió, dijo en el capítulo 16, cuando Él venga, convencerá, el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y la gente, puedo demostrarle a la gente que yo sí venía del Padre. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Dios tiene ya preparado el lugar donde Satanás va a pasar la eternidad. Prisiones eternas de oscuridad. La Biblia dice claramente, la palabra de Dios dice claramente que el lago de fuego, el lago que arde con azufre y fuego, solo fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado ni para ti, ni para ti, ni para tus hijos, ni para tu esposo, ni para papá, mamá, hermanos, primos, para nada, ningún hombre. Fue creado para Satanás y los ángeles. Pero como los hombres quieren seguir a Satanás, y como ya les enseñé, quieren ser hijos de Satanás. Acuérdense en la palabra que les hablé de la paternidad. Quieren ser hijos de Satanás, entonces se van a ir con él al lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quedó claro, señores? ¿Para qué va a ir usted a un lugar que no lo han invitado, que no le pertenece a usted? Para usted Dios creó el reino de los cielos, la vida eterna, la salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno,
Entonces, siendo la palabra del Dios justo, tiene, ese es el segundo punto. Entonces, ya hablando del juicio de Satanás y los ángeles, entonces vemos cómo Dios cumplirá su palabra. Amén. Y le pagará a Satanás conforme sus obras. Hoy en día Dios utiliza a Satanás, es instrumento de Dios, Satanás, y Dios lo utiliza, pero el momento en que Dios ha destinado, lo condenará. Amén. Lo condenará y lo echará en el lago de fuego, prisiones de oscuridad eternas. Amén. Eternas. Bendito el nombre del Señor por todo lo que todo el mal que Él hizo, cómo dañó la obra de Dios, cómo dañó a los hombres, cómo dañó la tierra, todo. Dios le cobrará todo y lo condenará. Pero también dice la Biblia que la palabra de Dios será el veredicto con el cual Él juzgará a los hombres. Jesús dijo, en el día del juicio yo no os juzgaré a vosotros. En el día del juicio yo no les juzgaré a ustedes. Mi palabra les juzgará. La palabra que yo les he hablado, la palabra que ustedes han oído de mí, ella les juzgará. Amén. Eso dice la Biblia. Entonces, amados, por ese motivo, como Dios sabe que al final del tiempo la palabra dará el veredicto final, Él insiste en llamar. Él insiste en llamar. Y Él insiste a través de sus apóstoles, a través de sus siervos, insiste en mostrar la condición de las personas. Y le dice, por ejemplo, vamos a ver aquí cómo Dios llama a los hombres al arrepentimiento, ¿no? Cómo los llama al arrepentimiento. Ya les dije, si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, les dice en Hebreos 3:15. Pero también en Romanos 1:28, ¿qué dice el apóstol? Dice, pero por tu corazón no arrepentido, por tu dureza de corazón, por tu obstinación, amontonas cada día ira para el día de la ira. Y se lo está diciendo en vida a las personas que tienen oportunidad de arreglar su camino. Pero como va, usted está amontonando ira para el día de la ira, dice el apóstol. Y si eso concuerda algo con lo que usted está viviendo, póngale cuidado. Porque la Biblia es un manual de gracia, de bondad, de abundantes regalos, de bendición de Dios. Y no es para que usted esté amontonando ira y trayendo castigo de Dios en esta tierra y en la eternidad. ¿Entendido, amados? Ok. Dios insiste, Dios advierte. Acuérdense cuando les hablaba del capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, cuando el Señor le habla a todo el pueblo de Israel. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y sigue diciendo. Y luego les dice él, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mírense. No hay en ustedes cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas esas heridas. Y quieren seguir trayendo más desgracia. Vengan, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, restituyan al agraviado. Acuerden que hablamos de eso. Restituid al agraviado, amparad a la viuda y al huérfano. Hagan esto, eso. Y venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Qué lindo, qué tierno, cómo insiste Dios. Y venid luego y estemos a cuentas. Que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Y Dios te insiste, y te insiste ahora que hay tiempo. Y en ese mismo capítulo dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Estamos viviendo los últimos tiempos en el arca de Noé. Ya viene Dios a cerrar el arca. Y Dios es el que cierra y nadie puede abrir. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos y la palabra te insiste, la palabra te llama. ¿De acuerdo, amados? Entonces Dios te está advirtiendo,
Yo oré al Señor, dije: Dios, ¿qué le doy a tu pueblo este domingo, Dios mío? Y Dios me puso esta palabra. Hay que sacar la Biblia del cajón, del escaparate. Hay que empezar a leerla. ¿Dicen amén? Y hay que empezar a aplicarla a la vida, a obedecerla, a ponerla por obra, porque es la lámpara que nos muestra el camino. Tienes que entender que ella, lo primero, así como cuando uno va al médico y nos recomienda, nos prohíbe las cosas que más nos gustan. Pero es por tu salud, o si no te vas a morir. No más chicharrón. No más postres y dulces y harinas. No más, ay no, pero ¿cómo? Así te va a coger la palabra. Dejad también vosotros todas estas cosas, dice la Biblia. Dejad también vosotros todas estas cosas: celos, iras, contienda, maledicencia, malos pensamientos, malos deseos, intrigas, bochinches, miles de cosas. Da una lista larga de lo que tenemos que dejar. Amén. De lo que tenemos que dejar para estar livianos, para estar listos y preparados para el gran día de su venida. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra nos muestra el camino, la palabra nos muestra la senda, la palabra nos da la fórmula, la palabra nos da todo lo necesario, o nos puede condenar en el tiempo final. Te lo advertí, te lo advertí. Llegarás y encontrarás la puerta cerrada y comenzarás a tocar: Señor, Señor, ábreme, Señor. No sé quién es usted, no lo conozco, pero Señor, yo iba al ministerio Verdad y Vida del centro, frente a la sala de velación, Señor. No os conozco, pero Señor, yo era líder, yo era diácono, no os conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Les dije que esa frase revela la condición de una persona acostumbrada al pecado y que no cambia, hacedor. Es decir, un pecador empedernido. Y usted dice: no, pero es que mis pecados eran pequeñitos. Mis pecados eran pequeñitos. Pecado es pecado. Y por el pecado se puede una persona condenar. ¿Entendido, amados? Y la palabra de Dios te está iluminando, te está iluminando. Las mujeres se miran al espejo y no aguantan una pequita aquí, ahí mismo corren al dermatólogo, pero sí dejan las pecas y las manchotas en el alma. Esas sí las dejan crecer. Las manchotas y las pecas bien grandes en el alma, ahí sí. Pero aquí en la cara, ahí no, venga, doctor, tengo una manchita, tengo una pequita. Y gastan dinero. Qué engaño de Satanás. Qué engaño de Satanás, amados. Ustedes siguen mudos, no saben qué. Ni siquiera un amén, ni siquiera un gloria a Dios. Bueno, señores, siendo la palabra del Dios justo, tiene dos tonos y dos connotaciones. Primero, el amor, la bondad, la misericordia de Dios, llamando a los perdidos al arrepentimiento. Si oyereis oír mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice: segundo, la ira también tiene, el otro tono es, el otro y la otra connotación es la ira. ¿Qué? Segundo, la ira e indignación de Dios por el rechazo, por la soberbia de los hombres. Y Dios advierte, insiste y llama. Acuérdate lo que dice a través de Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo. Y por tu corazón no arrepentido, se te ha hablado, se te ha enseñado, se te ha predicado, y por tu corazón no arrepentido, atesoras cada día ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque no has permitido a la palabra causar el efecto. Por favor, ¿me miran? Todos. Comencé diciendo de Isaías que Dios dice:
Dios a través de Isaías dice: yo envío mi palabra y no volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Traeré el fruto por el cual envió. Entonces Dios te envió la palabra con un propósito. Y esa palabra tiene que cumplir el propósito en ti. Y el propósito de Dios es salvarte o condenarte. ¿Quedó claro, señores? Si la obedeces, si la pones en práctica, si la aceptas, si la adoptas, vendrás a la salvación, a la vida eterna. Si la rechazas y andas en la soberbia y en el pecado y todo, la misma palabra te condenará. La misma palabra te condenará. Amén. El rico clamó desde el Hades: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y moje mi lengua, porque estoy aquí atormentado en estas llamas. ¿Y qué le contestó Abraham? No, hijo, acuérdate que en la tierra tuviste bienes, muchas riquezas, mucha posesión, mucha comodidad, y este pobre se sentaba a tu mesa y los perros salían y le lamían las llagas y nunca te compadeciste de él. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo que fue, no hay razón, no hay reversa. No hay reversa. La Iglesia Católica del diablo nos enseñó, con todo respeto y discúlpenme porque se me salió. Créanme que se me salió. Pero escuchen esto. La iglesia nos enseñó que si usted se muere habiendo sido un sicario, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un hechicero, un de todo, pagándole unas misas al sacerdote, usted sale del purgatorio. Qué engaño del diablo tan mentiroso. Y en estos días me estaba diciendo alguien que estaban reuniendo una plata para pagar una misa y que no, y yo decía: Dios mío, ¿yo cómo le digo que no haga eso? ¿Ah? Y gente pobre buscando para pagar una misa para sacar al papá del purgatorio. No, hermano, lo que fue. Usted se murió y olvídese. Lo que fue. Se murió y lo que fue. Ya usted no tiene manera de modificar nada. ¿Entendido? Y Abraham le dice al rico: ya, Señor, y dice: además, aunque yo quisiera ayudarte, aquí hay un abismo impresionante, de manera que de aquí no podemos pasar allá ni ustedes de allá para acá. No hay nada que hacer. ¿Cuántos quieren estar en esa condición? Entonces, Señor, envía a Lázaro a mis hermanos. Tengo unos cuantos hermanos para que no hagan así, para que no vengan a este lugar. Digo: no, a los profetas tienen, escúchenlos. No, Señor, si alguien va de entre los muertos, no, olvídelo. Así vaya el mismo Señor Jesucristo. Son rebeldes, soberbios, no obedecen. Hoy les estoy mostrando que es la palabra de Dios. Lo que yo les digo, lo que el pastor Javier les enseña aquí, no es lo que a nosotros se nos ocurre, no es lo que a nosotros se nos pone en la cabeza. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Dios al pueblo de Israel le hizo tanto énfasis en eso, tanto énfasis a eso. Si usted lee el libro de Deuteronomio, usted a toda hora está oyendo que mis dichos, que mis mandamientos, que mis palabras, que a toda hora Dios está advirtiéndole al pueblo de Israel que ande en la palabra. Y ¿cómo se llama eso? El misma, lo que el pueblo Israel repetía. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 en adelante. Le dice Dios a Israel, a los hombres, a los varones, les dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 6:5. Y amarás con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos andando por el camino, al acostarte, al levantarte y cuando te levantes.
Y las pondrás como frontales entre tus ojos, las tendrás en tus manos. Y como si fuera poco, las escribirás en los muros y en los postes de tu casa. La palabra, porque esa da vida, porque esa da salvación, porque esa trae prosperidad, porque esa trae grandeza. Quieres ser grande, teme a Dios y sigue su palabra, y Dios te engrandecerá, y Dios te bendecirá, y Dios te levantará. Si quieres ser grande, si quieres prosperar, y si quieres terminar en la vida eterna, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tremendo, ¿no? El rey Salomón, tremendo. El rey Salomón hace en Eclesiastés un recuento de todo lo que es la vida bajo el cielo. Cómo nos ocupamos en los deleites buscando el sentido de la vida y nada. Cómo nos dedicamos a acumular riquezas buscando el sentido de la vida y nada. Cómo nos dedicamos nosotros a leer, a estudiar, a conseguir títulos, porque ese es el sentido de la vida y nada. Y todo lo que buscamos en la tierra y nada. Y concluye el rey Salomón diciendo: todo es vanidad. Vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. ¿Cómo termina el libro? Dice: el fin del discurso oído es este. Oiga eso. Después de 13 capítulos, creo que son, de Eclesiastés, mostrando qué hacen los hombres bajo el sol, qué hacen los hombres en la tierra, y cómo luchan y cómo bregan a encontrarle sentido a la vida. Dice: ¿qué pasa? El fin del discurso oído es este: tema el hombre a Dios y guarde sus mandamientos, porque ahí está el todo del hombre. Bendito y alabado sea el Señor, porque en eso está el todo del hombre. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que traerá el fruto por el cual la envié. Cuidado con lo que estás haciendo con la palabra. Concluyo diciendo: sorprende conocer que la Biblia que leemos es la palabra viva de Dios. Es igualmente sorprendente ver la liviandad con que recibimos la palabra del Señor. Cómo la tenemos en poco, cómo no la creemos, no la respetamos, y peor aún, la actitud de indiferencia y menosprecio que mostramos cuando la metemos en un cajón y no nos alimentamos de ella. La palabra de Dios no es solo para buscar promesas, sino también para conocer a Dios, para obedecerle, buscar cómo obedecerle y buscar en ella cada día la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios dice que Él no solamente Dios dice que Él solo mira al pobre y humilde de corazón. Me gusta mucho ese versículo. Dice que solamente Él mira al pobre y humilde de corazón y al que tiembla bajo mi palabra. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice que Dios solo mira al pobre y humilde de corazón y al que tiembla delante de mi palabra. ¿Cómo tiene usted la palabra de Dios? ¿Qué valor le da usted a la palabra de Dios? Figúrense, hermanos, que cuando yo, y ya con esto termino, cuando yo estaba, digamos que a mediados de mi vida ministerial y todo, yo visité muchos lugares. Recuerdo que en Cúcuta, nuestro pastor de las Asambleas de Dios allá, un brasilero, el hermano José Satirio dos Santos, Dios lo bendijo mucho, formó una iglesia muy grande. Y él comenzó a trabajar con la política y a apoyar personas y todas estas cosas. Y como tenía bastante gente, es un hombre muy de Dios ese hombre, y un maestro de la palabra impresionante y muy ungido. Yo lo he invitado aquí ya 2 veces, lo hemos tenido aquí, ha sido una bendición tremenda. Y no pues aquí en la iglesia, sino en eventos. Lo tuvimos en el Cubo de Itagüí y lo tuvimos en uno de los eventos de Liderando con Pasión. Y saben una cosa, amados, este hombre un día fue y habló con los políticos. Y había al frente de la iglesia, había un terreno ahí grande, un terreno de la ciudad. Y fue y habló con ellos y les dijo que ellos los había apoyado bastante, que él había apoyado bastante las administraciones y todas estas cosas, que le permitieran hacer un parque ahí. Un parque, yo sí, pues claro, cómo no.
¿Y cómo se va a llamar el parque? Le dije, el Parque de la Biblia. Y vamos a poner ahí ¿cómo se llama eso? Sí, un monumento con una Biblia. Y ahí mismo se le opusieron, no, pongamos a Santander, porque Santander es... No, es el Parque de la Biblia. Y se le opusieron y el hombre dio la pelea y dio la pelea hasta que le dejaron hacer su parque con la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Mostrando la grandeza, la importancia, el valor que tiene la palabra de Dios. Amén, amados. Y hay muchas ilustraciones en la Biblia de cómo personas presentaron la palabra de Dios con la dignidad, con el valor que corresponde. Hay algo que me sorprendió y lo estoy pensando si les comento o no. Pero miren, hermanos, bueno, se estableció el mes de la Biblia, que es el mes de octubre, ¿entienden? Y en el mes de octubre se pide que las personas compren Biblias y le regalen a las personas, se llama el mes de la Biblia. Y aparte de que tiene una motivación buena de que compren Biblias y las regalen, aparte de eso, pues también está el afán comercial de las editoriales de vender las Biblias. Pero hay algo que es lo que estoy pensando, si les cuento o no les cuento, que a mí me impactó. No lo estoy pidiendo que lo hagamos aquí. No traigo esto, no, de verdad. Pero la Biblia dice que ustedes deben hacer partícipes o partícipe de toda buena obra a quienes les instruyen con la palabra de Dios. ¿Han leído eso? La palabra de Dios es tan grande, tiene un valor tan tremenda que si yo se las doy a ustedes gratis y se las enseño y les enseño cosas maravillosas, ustedes deben también recompensarme y recompensar al pastor y a todo el que les enseñe la palabra. ¿Entendido? Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que hagáis partícipe de toda cosa que tú puedas darle al que te instruye en la palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Qué me impactó? Fui a Centroamérica en la época que yo cantaba y toda esa cosa, anduve por Centroamérica cantando con mi disco que yo grabé y toda esa cosa. Y los que no sabían, tienen al frente un gran artista. ¿Cómo es? ¿Nominado a qué? A un premio que mi esposa daba en esa época. Bueno, y yo cantaba y entonces me invitaron por Centroamérica a cantar y tal cosa. Y yo fui a unas iglesias muy grandes, por ejemplo la iglesia ay, se me fue el nombre, creo que se llama Osana, en Panamá, que es la iglesia más grande, y esa iglesia ha abierto cualquier cantidad de iglesias y tal cosa. Entonces, ¿cómo les parece que el pastor comienza a predicar? Y así en la tarima, como decir así en este rinconcito, ponen unos tarros grandes y otro acá, en cada esquina de las escaleras. Y el pastor está predicando. Cuando llega a una parte donde le golpea a una persona, bendice a una persona y todo, así como ustedes gritan o aplauden, no saben qué hacen allá. Allá no aplauden, sino que cuando una persona recibe la palabra que llega y mismo se para y viene y echa un billetico ahí. Y yo decía, eso es tan raro. ¿Y eso por qué? Y a mí me pareció maluco eso. Entonces llamé a alguien que me podía explicar de ahí. Me dijeron, no, es que aquí la iglesia tiene conciencia de que la palabra de Dios dice que hagamos partícipe al siervo que se preparó, que oró y que con unción nos está dando la palabra y la palabra nos está llegando. Porque la palabra, hermanos, dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Pero mírenme, para que esa espada de doble filo penetre depende de quién la predica. ¿De quién la predica? La Biblia dice que si el hombre no se prepara, traerá ¿qué? Palabra muerta. ¿Entienden? Palabra muerta. Aunque se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, palabra muerta. Pero que ya con el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, traerá palabra vida para levantar a las personas, para darle vida a las personas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en esa época, resulta que después, muchos años después, me invitaron a mí a Bogotá, a una de las iglesias más grandes de Bogotá a predicar. Y yo fui a esa iglesia de Bogotá y vi el mismo fenómeno. La gente, cuando el pastor decía algo lindo, cuando yo prediqué, el mismo venían y echaban el billete ahí, en ese lugar. Y lo que recogían ahí se lo daban al predicador.
Y yo dije, qué manera de la gente recompensar a quien les da la palabra. Y es lo que dice la Biblia, sed partícipes. Suena maluco, no sé, ¿ya? Pero lo que quiero hacerles notar a ustedes, hermanos, es cómo la gente puede valorar la palabra. Cómo la gente puede hacer que la palabra realmente tenga la connotación en nuestra vida. No la tengamos en poco. Amén, amados. Como cuando uno recibe un regalo y uno mira el regalo y ve que no es cosa muy válida y dice, ay, gracias, gracias. Pero cuando el regalo es grande dice, ay, gracias, hermano, ay, todo esto, de verdad. Ay, hermano, pero ¿cómo? Tranquila, tranquila. Ay, gracias. Porque así somos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo yo darte un consejo mío y tú me digas, ay, gracias, pastor, qué bonito, a que yo te dé una palabra que te llegue y transforme tu vida. Una palabra que me haya hecho estudiarla, que me haya hecho practicarla, que me haya producido primeramente en mí y te la pueda compartir. Es muy diferente. Amén, amados. Pero la palabra tiene que tener su valor. Es lo que yo quiero hoy. Que usted no vuelva a irrespetar la palabra de Dios. Que usted no la vuelva a tener en poco. Que usted entienda que Dios le ha dado. Aparte de su Espíritu Santo, Dios nos ha dado lo mejor que Él tiene. Nos envió a Jesucristo, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo y nos dio la iglesia. Si alguien se pierde, no tendrá excusa delante del Señor. No tendrá excusa. Hermanos, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Repito, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Traerá el fruto por el cual envió. O te lleva al reino de los cielos santificado, purificado, convertido, o te condena en el infierno de fuego juntamente con Satanás y todos los ángeles. Pero la palabra no volverá vacía. ¿Quedó claro? Por favor, pónganse en pie. Y vamos a decirle, Dios, ayúdame a no menospreciar más tu palabra, a darle el valor que tiene que tener en mi vida. Me levanto, ¿qué es lo primero que coges? El celular, ¿cierto? Dile, Señor, ahora ayúdame a levantarme y a coger primeramente tu palabra. ¿Dicen amén? ¿Me oyeron eso? Te levantas y ¿qué es lo primero que buscas? El celular. Pero de aquí en adelante te levantas y ¿qué es lo primero que vas a buscar? La palabra de Dios. Dile, Dios, ayúdame a temer. Ayúdame a temer delante de ti. Que tu palabra me enseñe el temor a ti. Que tu palabra me enseñe la obediencia. Que tu palabra me corrija. Que tu palabra me enseñe, Dios. Padre Dios omnipotente, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por tu palabra que me has dado, Dios. Haz que ella, Dios mío, produzca en mí el fruto por el cual la enviaste. Salvación, vida eterna, regeneración. Magnífico Dios, ayúdame. Dígaselo por favor. Todos, ayúdame Dios a amar tu palabra, a respetar tu palabra, a comer todos los días tu palabra. Gracias Dios maravilloso. Qué bueno saber, Señor, que tu palabra nos transforma, que tu palabra es verdad, que tu palabra es la que nos permite andar en medio de todas las tinieblas o en medio de este mundo, andar bien, Señor. Ayúdanos no solo a amarla, sino a guardarla, y guardarla es practicarla, vivirla. Gracias, Padre, porque tu palabra es lo mejor y que la usemos como debe de ser, correctamente, como debe de ser, Dios, usada para tu gloria y para
cada día nosotros mejorar en nuestra vida, en nuestra relación contigo y con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.